En la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de su fundación. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que... Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación?
lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad, que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen. ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Comenzó un periodo de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundó en el año 1823 el Colegio de Ciencias Morales. Estaba ubicado en Buenos Aires, en el solar que se conoce como la Manzana de las Luces. En ese claustro se educaba a las élites políticas y burocráticas que años más tarde dirigirían el país. Luego, en el año 1849, Justo José de Urquiza fundó el Colegio de Concepción del Uruguay. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. Si bien ya no se exigía la pureza de sangre como requisito para el acceso a la educación media, los alumnos, en su gran mayoría, seguían siendo varones blancos provenientes de las clases altas y medias. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires y los años siguientes los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. El siglo XX trajo consigo modificaciones sustanciales en la composición social y demográfica de la Argentina. Hacia 1870, Argentina tenía apenas 2 millones de habitantes. Entre 1880 y 1930 llegaron al país 3 millones de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa y Medio Oriente. Hacia la década de los 20, la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por extranjeros, cuyos hijos se fueron incorporando a la educación pública. El cambio demográfico trajo aparejados varios cambios en la educación. El crecimiento de la población incrementó año tras año la cantidad de estudiantes secundarios inscriptos. Esta tendencia se sostuvo por décadas. La escuela media se abría a nuevos sectores de la sociedad. Así fue como los títulos de bachiller, técnico o perito mercantil se convertían en impulsores del fenómeno de movilidad social ascendente. 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. Querida profesora,
Tengo la satisfacción de informarle que, a partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Haremos una transformación, profesora. Instalaremos nuevos equipamientos para permitir que esta escuela pase a ser moderna, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación de excelencia. Ya no va a tener que enseñar las tablas en el pizarrón. Va a poder utilizar herramientas modernas. All systems operational. Dos por una, dos. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6.
La empresa de rango mundial Corning, localizada en el estado de Nueva York, especializada en la fabricación de vidrio y cerámica, en el año 2011 creó un video llamado Un día hecho de vidrio. Corning publicó este video en línea que nos da una visión sobre el futuro cercano. En poco tiempo, este visionario video capturó la imaginación de millones de personas, demostrando cómo el vidrio altamente tecnificado dará forma al mundo futuro. Este video está construido con esa visión. Es la misma visión de Un día hecho de vidrio, pero hemos expandido nuestro pensamiento y nos iremos a otros lugares. En esta versión seré su guía. En nuestro camino nos detendremos para examinar algunas tecnologías y comentaremos lo que ya es posible y lo que eventualmente será. Así que síganme a explorar un día en el futuro.